Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios, en el estudio de AM750, en la versión así más íntima, sin público presente. Y digamos que esta semana no habrá programa con público presente. En Buenos Aires. En Buenos Aires. El viernes estaremos en Bahía Blanca, donde haremos 2 funciones. Y el jueves habrá una función de otra compañía, sí, en el Teatro Caras y Caretas, una función previamente pactada que no hemos podido resolver de otra manera. Pero ya a partir de la semana que viene, todos los jueves y viernes a las 20 horas, usted, señora, sí, señora. Que más temprano. Sí, no escúcheme, me saque. Lo pidió tanto la señora. Bueno, que sea más temprano. Estoy un poco nerviosa. Bueno, es así. Sí. Entonces el 27... Hay que decir que este viernes, usted, señora, que no viene acá al programa, puede ir tranquilamente a ver el espectáculo llamado La Edad de la Razón, con Grisel D'Angelo, la cantante, y su cuarteto de jazz. Es una colección de canciones filosóficas, existencialistas, kafkianas, etcétera. Que está por acá, por este barrio. De aquí mismo. Usted cuando venga, por ejemplo, y le digan que no hay programa, y usted recién se entere, hace 2 cuadras y se va hasta Bebop. ¿Dónde queda Bebop? Bebop Club está... a 1 cuadra o 2 cuadras. Sí, no me acuerdo dónde está. Creo que en la calle Moreno. Bueno, ahora se lo voy a decir. Pero... Usted debería haberlo sabido. Pero sí, creo que está por ahí. Yo se lo digo ahora mismo, mire. Es muy lindo el lugar. Yo ahí fui a ver Moreno 364. Tal como yo le dije. Sí. Moreno 364. La Edad de la Razón se llama el espectáculo. Este viernes 21 de octubre a las 21 horas con Grisel D'Angelo y su conjunto Los Esteparios. Sí, señor. Bueno, esa entonces es casi toda la información. El 3 de noviembre vamos a San José, Uruguay, y así sucesivamente. Hablaremos esta noche de relojes. Escribió Plauto: que los dioses maldigan al primer hombre que descubrió cómo señalar las horas, y que maldigan también a aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos. El primer reloj fue un artefacto creado allá por el año 1500 a.C. en Egipto. Estaba provisto de una división en 12 partes iguales para medir la longitud de una sombra proyectada sobre su base horizontal. En la antigua Grecia, la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada, cuyo largo se medía con los pies. No tardaron los griegos en crear el gnomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública y en cuya sombra se medían las horas. Se marcó la medida en el suelo, con lo cual pudo verse la hora sin necesidad de andar midiéndola con un palo o con el pie o lo que sea. Al comprenderse más tarde que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo, aparecieron otros medios independientes de la no siempre presente luz solar. Los llamados relojes de noche o clepsidras consistían en recipientes provistos de marcas en los que el nivel del agua, eran relojes de agua, el nivel del agua que iba saliendo por algunos orificios indicaba el correr del tiempo. Dicen que un médico de Alejandría llamado Herófilo fue el primer hombre que unos 300 años antes de Cristo contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil. En todo caso, más portátil es siempre el paciente que la clepsidra. Conviene trasladar al paciente allí donde está el reloj de agua. ¿Y de cuántos litros? ¿No lo podían contar los litros? No podía contar los litros, porque no había todavía las medidas de capacidad. Sí, horas, pero no litros. Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, del que hablamos hace poco aquí, contamos que llegó a ser el único hombre en Inglaterra que sabía algo, y estaba desesperado, esperando la llegada de personas que pudieran enseñarle alguna noción. Bueno, ese Alfredo
se pasaba largas horas en vigilia tratando de dar con una solución al problema de cómo establecer la hora exacta en que debía comenzar la primera misa. Las velas que iluminaban su aposento le dieron la clave, las marcó en unidades iguales y les introdujo bolillas de metal que al derretirse la cera caían a intervalos regulares sobre un plato donde repercutía su sonido. Cucú, cucú, Alfredo apague la luz. Cucú, que, Alfredo que son las 3. Cucú, Kiki, Alfredo acuéstese aquí. Cucú, caca, Alfredo tómesela. El primer reloj mecánico fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo en Milán, y a partir de ese momento las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros para que construyeran relojes mecánicos cada vez más sofisticados. En el año 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó al relojero suizo Isaac Habrecht para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta entonces, ¿no? Los resultados fueron impresionantes. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en construirlo. La obra indicaba los días de la semana, simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo, y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Cuando daba las horas, ofrecía un espectáculo digno de verse. Todo su intrincado mecanismo empezaba a moverse y a cobrar vida. La muerte levantaba su maza y todas las campanas sonaban, desfilaban los apóstoles inclinándose en profunda reverencia, y el rugido de los leones que sostenían el escudo de la ciudad llenaban de pavor a todo aquel que se hallara cerca. Al levantarse el sol, comenzaba a cantar el gallo, que estaba ubicado en lo alto de la torre. Un calendario hacía ver las fases de la luna, los eclipses solares y lunares, las fechas de las fiestas religiosas, y otros detalles astronómicos. En el año 1581, Galileo, poco atento a sus oraciones y observando el balanceo de un candelabro de la Catedral de Pisa, tuvo una súbita inspiración. Un péndulo se tomaba siempre el mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que fueran estas largas o cortas. Pero Galileo usaba su propio pulso para medir el tiempo y no llegó a construir un reloj. Quien sí lo hizo poco después, y usando los principios de Galileo, fue Christian Huygens en el año 1661. Huygens fue uno de los tipos que inventó la circulación de la sangre. No le inventó. Antes de Huygens, la sangre no circulaba. La gente tenía la sangre ahí siempre coagulada. Sí, firme, en el mismo lugar. Bueno, y hasta el siglo XIX el asunto de las horas locales y las diferencias horarias era un verdadero problema, hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Terminemos con el péndulo. Huygens construyó el reloj del péndulo. Listo, y todos fueron felices para siempre. Pero estaba el asunto de la hora local, qué sé yo. Los relojes mecánicos todavía eran imprecisos en el siglo XIX, y entre ciudades muy próximas podía haber diferencias de 5 o 10 minutos y hasta media hora. Cuando se estableció el primer sistema regular de transporte público en Inglaterra, la cosa se complicó. Los primeros ferrocarriles tuvieron que convivir con la anarquía horaria. Finalmente, los ferroviarios ingleses consiguieron que se unificara el horario del país, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. Pocos años más tarde,
consiguieron que casi todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Pero fueron todavía más allá. Reunieron un Congreso del Tiempo con delegados de 25 países en Washington y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich. Se dispusieron, además, los actuales usos horarios y durante mucho tiempo el horario del meridiano de Greenwich fue llamado también el tiempo del ferrocarril. Esto es lo que tenemos que decir hoy acerca de relojes. También hay que decir que siempre hubo personas enemistadas con los relojes, personajes reacios al madrugón, a la puntualidad, a los horarios o al trabajo. Vamos a escuchar ahora justamente la historia de uno de esos personajes y se llama precisamente El que atrasó el reloj. Lo canta Carlos Gardel.